Bienvenidos a un hospital alemán. Yo soy mexicano, soy médico y hoy les presento mi historia y un poco de cómo es el sistema aquí en Alemania. Si les interesa y les gustaría también comenzar su travesía en este nuevo mundo, acompáñenme con Pía, les voy a presentar cómo es un hospital aquí y cómo es el proceso para poder llegar aquí como mexicano, como latino, a estos nuevos rumbos. Y ahora vamos al hospital. No, y ahora me das un beso. Ah, bueno. Hola, ¿cómo estás? Espero no necesitarte nunca. No, yo también espero que no, pero de todos modos recuerda que la prevención es muy importante y si nos requirieran alguna vez es todo lo que tenga que ver con el cuidado del cuerpo de manera interna, pero Internista. exactamente, pero sin cirugía. Eso incluye todo lo que sea corazón, pulmones, riñones, estómago, todo el tracto digestivo. Estamos en las afueras de Berlín, en la provincia o en el estado de Brandenburgo. Necesitas desde Berlín para venir al hospital donde vos estás trabajando una hora de ida, una hora de vuelta. Así ¿Lo es. haces todos los días? Todos los días. Para México no es nada, ¿no? Una horita. No. Para Latinoamérica no es nada. Latinoamérica es normal. Con razón tenés esa sonrisa. Sí. Este hospital, Krankenhaus, miren Sí. el nombre, acá tenemos el nombre, señor director, ponga Sí. el nombre, así que vamos aprendiendo. Kranken quiere decir, Quiere decir enfermo, y Haus, casa. casa de enfermos. Sí. ¿Viste qué práctico que Sí, es el sí, idioma sí. alemán? ¿Es siempre tan práctico? Normalmente sí, a veces se inventan palabras, pero... ¿Cuánto hace que estás acá como médico oficial? Como médico desde enero del 2023. ¿Orgulloso Sí. de estar acá? Sí, estoy muy contento por la oportunidad. ¿Es verdad? Sí. ¿Cuántos médicos mexicanos has conocido en este programa, que no es un intercambio, sino es una invitación de Alemania para traer a médicos de Colombia y de México y de algunos otros países de Latinoamérica, principalmente de México? Sí, al menos en mi caso son los que más conozco, pero sorprendentemente no he conocido tantos. ¿No? No, Bueno. en los hospitales, solo he estado en 2 hospitales hasta ahora. Sí. Aquí no conozco a ningún otro latino. ¿Sos el único mexicano Sí. latino? Ajá. Bueno, Y en el hospital en el que estuve antes conocí a uno. bueno. Sí. Pero hay varios, ¿eh? Sí, sí. Hay muchos. Sí, sí hay. Es un programa que vos decís que es un programa de éxito de esta invitación de Alemania a traer médicos extranjeros, o es un programa un poco problemático. Yo digo para hacer un tentempié, para Claro. que la gente se quede con nosotros a ver la historia de este médico, cómo Sí. llegó a Alemania y cómo Alemania pide este reclutamiento a países de Latinoamérica. Si sos médico y te interesa hacer una experiencia aquí en Alemania, quédate en este programa. ¿Es una buena experiencia o es...? Sí, ¿cómo lo bueno, diría? Contá cuando tú. funciona es increíble, sí. Sí, todo comienza con primero tener el alemán. Claro. Es lo que siempre piden desde el inicio. Y una vez teniendo eso y teniendo el título, pues se puede hacer un caso. Se envían todos los papeles a, digamos, lo que sería la Cámara de Médicos aquí y ellos comienzan a abrir un caso y una vez que se abra, después se puede hacer el proceso del visado. A veces cambia dependiendo de cada caso, pero en general así funciona. Vamos a desmenuzar todo este proceso para que Sí. ustedes vayan entendiendo cuáles fueron las experiencias de Iván. Vamos a entrar a este hospital que ya les dije está a las afueras de Berlín, en un lugar muy pero muy bonito, en un lugar muy tranquilo, en un lugar donde se respira aire puro, porque este es un hospital especializado en... En pulmones, en medicina interna. Señoras y señores, bienvenidos a este hospital que se llama Angermünde. Sí, perfecto. Angermünde, ¿no? Sí. Angermünde, entramos al hospital y esta es la historia de Iván. Bienvenidos, es de Guanajuato. ¡Saludos, México! Saludos. Acompáñenos. Vamos. Gracias. Tu lugar de trabajo. Y nosotros muy emocionados y agradecidos, porque yo no sé si ustedes saben que, me imagino que sabrán que en los hospitales no se puede filmar, no puedes filmar a pacientes, no puedes Claro. filmar ningún médico, ningún habitante. Tenemos un permiso especial. Muchísimas gracias, Iván. Sí, no hay que. Gracias al jefe. Fue por la hospitalidad es mexicana. ¿Cómo los convenciste para que estemos con tantas cámaras acá? No, creo que como mencionabas, es un hospital que está fuera de Berlín, entonces los hospitales un poco más pequeños necesitan un poco más de presencia. Perfecto. Entonces, ¿Es un hospital familiar? sí,
sí, en general los hospitales un poco más alejados de la ciudad tienen un poco más de tacto con las personas y tratan de hacer sentir a los pacientes que son parte de aquí. En general no es así. No, los alemanes tienden a ser un poco más fríos, más dedicados al área profesional. Dejan un poco a veces el tacto con el paciente fuera del manejo médico. ¿De verdad? O sea, es mucho más lo técnico. Lo técnico. Sí, o sea, así es. Te prometo que te curo, pero no sabes si vas a salir agotado, triste, eso lo hace trabajo social, eso no lo hace el médico. Qué cosa, Sí, está muy separadas las tareas. ¿Y el trabajo social qué sería? No entiendo. O sea, ¿vos te curan y después vas al trabajo social para que te curen el alma? Son personas que se encargan también del área de cómo vive la persona fuera del hospital. Si tiene familiares, si no tiene familiares, si hay alguien que le puede ayudar, si necesitan enfermeros que le ayuden en casa. Nosotros no tenemos eso, ¿no? Lo hacemos allá un poco más completo en Latinoamérica. Sí, y allá todos casi tenemos mucha familia. Claro. Y muchas veces pasa que el paciente solamente puede entrar al hospital si tiene familiares que lo vayan a cuidar. Mira. Y eso no pasa aquí. Qué interesante. Sí. O sea, nosotros somos más all round, ¿no? Sí. Talentos all round. Sí. ¿Qué hacemos acá? Contame. Sí. Esta es la entrada principal. Sí. Y por aquí llegan los pacientes cuando necesitan ir ya sea al área de medicina interna o a visitar a alguien o a urgencias. Está bien. Sí, entonces una vez que llegan aquí, primero se encuentran con la persona de la entrada. Claro. Y esa persona les pregunta en qué dirección van para poder dirigirlas si es una urgencia, si es una cuestión de una plática con los médicos o si es un estudio. Y dependiendo de eso, a nosotros nos informan. Un paciente llegó para urgencias, va para allá. Y entonces nosotros empezamos a probar todo. ¿Y hay algo que te sorprendió cuando entraste aquí a este hospital, a diferencia de lo que es quizás México, Latinoamérica? Dos cositas que digas, miren muchachos, esto realmente me sorprendió. Algo que me sorprendió mucho aquí es que al ser un hospital pequeño, como médico puedes involucrarte en todo. Y en México muchas veces cuando vas a estar como médico aprendiendo, el hospital es muy grande y haces una sola cosa. Pero aquí puedes aprender sobre radiología, puedes aprender sobre laboratorio, puedes estar incluso con las mismas enfermeras o trabajar en conjunto directamente con los psiquiatras, lo que normalmente no pasa en México. Generalmente está un poco más separado todo el contacto con el paciente. ¿Y otra cosa más que te haya sorprendido? Quizás? Y algo con los pacientes que me sorprendió, al menos de la región, es que sí pasa que esta región específicamente consumen mucho alcohol. Muchos pacientes tenemos con mucho abuso de alcohol y muchas veces llegan aquí hospitalizados justamente por ese problema. ¿Por qué no hay médicos en Alemania? Hay una constelación de situaciones. Una es cuestiones del trabajo como tal. O sea, el trabajo es pesado y es algo a lo que creo que ya desde hace tiempo el alemán no está tan acostumbrado a trabajar horarios de noche, de día, múltiples guardias y pues con mucha demanda. Y tristemente, como al mismo tiempo hay una falta de médicos y se trata de sacar el trabajo con los médicos que hay, se vuelve un círculo vicioso de los que sí están, son explotados y se van. Y ahora necesitamos más. Entonces todo esto es principalmente la razón por la que no hay y que muchos buscan cierta retribución por su trabajo. Y existe cierta migración de parte de los médicos alemanes a principalmente Estados Unidos o Suecia. ¿En serio? O sea, que los alemanes Suiza. Se van a Estados Unidos y a Suiza y los latinoamericanos se vienen a Alemania. Sí. ¿Qué buscan los? A ver, ¿y por qué vos no te fuiste a Estados Unidos, ya que está México y Estados Unidos tan cerca? Sí, es muy caro. Es muy caro y tienes que pagar por la residencia y tienes que pagar por cada examen para que te puedan reconocer tu título. Y acá no. Aquí es un poco más gentil. Escúchame, ¿quieren ver cómo es todo el procedimiento para que un médico mexicano venga a trabajar a Alemania? Por si a ustedes les interesa, acá tenemos el ejemplo de Iván y ustedes no saben, yo lo voy a lidiar con los médicos alemanes. Ustedes no saben el alemán que tiene, realmente me sorprendió. Gracias. Y debe ser un alumno muy dedicado porque no hace tanto que estás acá para tener un alemán excelente. O se ve que te tratan re bien y estás hablando todo el día alemán. Sí. Acompáñennos otro tour por este hospital. Gracias a la jefatura que nos está dejando filmar con un permiso muy, pero muy especial en un hospital alemán a las afueras de Berlín. Bienvenidos, esto es Aquí Estoy, somos Deutsche Welle y esta es la historia de Iván. Vamos. Gracias.
Sí, mira, Frida, por ejemplo, estamos ahorita en todo el área de terapia intensiva, que es también un área que ofrece el hospital. Al ser un hospital pequeño, generalmente estas áreas no están, pero por las calificaciones que tiene nuestro jefe principalmente y el equipo de médicos que tenemos aquí, podemos tener esta área de terapia intensiva, que también se ofrece como parte del currículum para los médicos que quieren hacer una subespecialidad en terapia intensiva. Esto es increíble, sí, ¿no? Un hospital tan relativamente pequeño a las afueras de Berlín, que ofrece tantas posibilidades de capacitación, ¿o no? Sí, así es. ¿Es por eso que elegiste este lugar también? Sí, ¿En serio? Me lo recomendaron mucho y justamente por el doctor que es el jefe y también por el equipo, pero más por él, porque él tiene una cualidad que normalmente uno no encuentra en los alemanes, que tiende a ser esta como profesión o naturalidad para la docencia. Es una persona que trata de enseñar mucho y tristemente lo que pasa mucho aquí con los médicos en Alemania, los que quieren hacer una especialidad, es que una vez que llegan al hospital, el resto del equipo supone que el médico ya está listo. Entonces prácticamente nos dejan solos y no nos enseñan cómo funcionan las cosas. Entonces, muchas veces el médico se siente muy abandonado y tiende a cambiar de trabajo rápido o a irse de Alemania. Está bien. Vamos a hablar un poquitito de cómo vos llegaste acá, cómo es el reclutamiento oficial. Para ustedes médicos en Latinoamérica, si tienen, yo siempre digo, ganas de tener una experiencia acá, vale la pena. Claro, ¿Vale la pena? Definitivamente vale la pena. ¿Cómo es? Entonces, vos estás en México, por ejemplo, ¿y cómo te enterás de que Alemania necesita médicos? Pues en mi caso fue muy espontáneo, porque una compañera de mi trabajo en el que tenía en México, su hijo vivía en Alemania, y eso despertó mi curiosidad y empecé a buscar. Descubrí que existían estos programas. ¿Cómo se llama el programa? En ese tiempo el programa, no sé si el nombre ya cambió, pero en ese tiempo el programa se llamaba Specialized en inglés. Está bien. Entonces... especialistas. Exacto. Especializados. Exactamente. Muy bien. Entonces la idea era, si cumplías con ciertos criterios como tener el cierto nivel de alemán, que es B2, tener papeles completos como médico y que los papeles estuvieran oficialmente traducidos, y una copia certificada, una vez enviando todo eso por correo electrónico a la Cámara de Médicos que te interesara, ellos, o a la Agencia Federal de Trabajo especialmente. A la Agencia Federal de Trabajo alemana. Efectivamente. Sí. Una vez haciendo eso, ellos abren un caso, te envían un papel y con ese papel empiezas todo el proceso del visado. Así es. Y una vez lo hace más fácil teniendo todos los papeles. Exactamente. Y el alemán, es lo más importante. Y una vez teniendo esto, ellos empiezan también a hablar con los convenios y los hospitales que tienen aquí para encontrar un lugar donde el médico vaya a poder trabajar. Muchas veces te preguntan qué clase de especialidad quieres hacer para que te puedan encontrar un hospital que la tenga. ¿Y qué especialidad querías hacer vos? En ese tiempo yo estaba abierto a todo, pero siempre quise más medicina interna. Perfecto. Sí. Entonces, una vez que en mi caso encontré todo esto, también vi que la Agencia Federal de Trabajo tenía conferencias en diferentes universidades. Van a las universidades, me imagino que irán a los hospitales a hablar un poco sobre qué se necesita en Alemania, ¿o no? Sí, y obviamente a dar un poco de información sobre cómo es todo el proceso y cómo es una vez que uno ya está instalado aquí, que es claro que muy, muy positivo. Pero cuando llegas acá, uno tiene... Mira. Es otra cosa. Sí, algo que no fue mi caso porque yo llegué a Berlín, pero sí escuché algunas veces de otros compañeros que llegaron a lugares pequeños, que es generalmente a donde te envían, porque es donde más necesitan médicos. Está todo bien aislado, no hay nada que hacer. Es un pueblito con 5,000 o tal vez a veces decenas de miles de personas, lo cual para uno como mexicano y acostumbrado a ciudades tan grandes es muy pequeño. Entonces, y eres completamente nuevo en el idioma, y muchas veces un idioma que aprendiste en tu casa, en México. Entonces, no tienes una como preparación para toda la situación social y lo que vas a vivir en Alemania, y
cómo relacionarte con tus compañeros o con la gente en el pueblo donde vives. Y más en un pueblo, y más en un no pueblo. están acostumbrados a ver extranjeros. También. Imagínate que, bueno, claro, un alemán, qué sé yo, no sé, se ha tratado por un extranjero que acaba de llegar sin saber el idioma, me imagino que debe ser en cualquier parte del mundo un poco chocante, ¿no? Claro. Y que tenga, ¿no? Aunque, ahora que mencionas ese punto, me ha llegado a pasar justo lo contrario, que principalmente en hospitales más grandes, cuando el médico es extranjero, a veces los pacientes se alegran porque prefieren cómo los tratamos nosotros, porque somos un poco más amables y más cálidos en el trato. Entonces se emocionan y agradecen porque uno los trata. Qué bonito. Sí, es algo que también en esa parte es una excelente retroalimentación para cuando uno está aquí. Al menos sabes que tu trabajo también está dando frutos y también está sirviendo para algo. ¿Y la preparación vos decís que es igual a la de Alemania que nosotros podemos tener en Latinoamérica? No. A ver, ¿qué es mejor y qué es peor? A ver, explícame. Para mí, la cuestión del aprendizaje y para convertirse en un especialista es mucho mejor en México, en Latinoamérica. Y eso incluso lo llegué a platicar con médicos alemanes que son hijos de padres latinos, que pudieron hacer, por ejemplo, alguna especialidad o incluso medicina en Latinoamérica. ¿Y por qué es así? Porque tenemos más la misma cultura como de familiaridad nos obliga, incluso a veces hasta nos pasa en la casa, que a gritos, pero uno entiende, uno tiene que aprender. Entonces, en medicina pasa muy similar. Tal vez no sabes alguna cosa, pero tu superior no te va a dejar hasta que lo sepas hacer. Mira. Y aquí sí es como de, pues tú tienes que saber y búscale. Y cada quien tiene sus... Claro, el camino es más individual acá. Sí, exactamente, esa es la palabra. Todo es muy individualista. Sí, eso es un poco pesado. Es pesado y necesitas una madurez. Sí, también. O un grupo de apoyo bueno. Eso también a veces ayuda. A mí me tocó mucha suerte que conocí varios latinos cuando estuve en Berlín y ellos me ayudaron mucho. Y eran personas a las que les podía mandar un mensaje o preguntar sobre alguna cosa. Y una vez que uno ya se va acostumbrando un poquito y perdiendo el miedo, lo empieza a hacer aquí con los alemanes. Muy bien. ¿Y qué se atiende bien acá? Sí. Por ejemplo, aquí ya vienen los pacientes que tienen alguna enfermedad o incluso aunque no esté directamente diagnosticada la enfermedad, alguna situación de salud que en ese momento esté muy directamente amenazando la vida del paciente. O sea, si no se hace algo, puede morir en los próximos minutos, horas. Entonces, el paciente inmediatamente después de verlo en urgencias o incluso de darle una primera mirada, rapidísimo se trae para acá, se conecta a los monitores, si necesitan respiración se da todo lo que se tenga que hacer. Entonces, por ejemplo, aquí... Muy diplomático, ¿qué se trata bien acá? Sí, aquí se trata bien desde mi perspectiva y eso lo viví hace poco de manera personal con un familiar. Aquí se trata mejor el cáncer que en México. Mira. Porque se tiene más acceso a los medicamentos. Mira. Sí, entonces, y todos los procesos están muy, muy bien definidos y se actualizan muy, muy rápido. Perfecto. Cosa que todavía tenemos, hasta donde yo sé, dificultades en México porque las guías tardan en actualizarse, los medicamentos, toda la burocracia. Entonces, aquí es muy rápido. Tienes un paciente, tiene cáncer, no lo dejas ir hasta que sepas bien qué cáncer tiene y una vez que, si el algoritmo de tratamiento dice que tratarlo ya, tampoco lo dejas ir hasta que reciba su primer tratamiento. ¿Y las cirugías, por ejemplo? En general, en Latinoamérica lo que yo vi es que es mucho más accesible y son, para mi gusto, tienen una mucha mejor preparación los cirujanos. Porque, como mencionaba, aquí falta mucha docencia, aquí falta mucho que le dejen hacer uno como nuevo las cosas, pero con acompañamiento. Y allá no, allá es lo contrario, allá tienes que hacer y hacer y hacer y hacer tanto que exactamente, la experiencia del cirujano es muchísimo más y eso es algo que siempre se quiere en un cirujano. Y es más económico también, ¿no? Las cirugías allá. Sí, definitivamente casi todo es más económico en México en contraste con Alemania, pero sí, el área de cirugía es algo que personalmente yo prefiero allá que aquí. Mira, sí. Les quiero mostrar una palabra que yo creo que todo el mundo se pone contento y así aprendemos un poco de alemán, el entlassen. Uno cuando está en el hospital y ve la palabra entlassen, te juro que haces, ¿qué quiere decir eso? Significa dar de alta o dado de alta. Dado de alta, dar de alta. Sí. Nos damos de alta acá sí. Y seguimos para otro lugar en el hospital. Sí. ¿Qué te parece para seguir charlando claro que sí. con vos?
Ay, Iván, a mí ya me pone nerviosa lo de la cabeza. ¿Radiología? Sí, así es. Esta específicamente es área de tomografía. Tomografía. Ajá. Y de aquel lado tenemos rayos X. Está bien. Entonces aquí es todo lo que se hace como lo mismo que rayos X, pero en lugar de solo una foto, es como muchas fotos en diferentes cabeza, planos. ¿En la cabeza? Puede ser en la cabeza, en el cuerpo, de arriba, en el de abajo. ¿Y qué buscaríamos ahí? Aquí principalmente, digamos, cambios en las estructuras del cuerpo que no se pueden ver con una toma desde afuera, sino que buscamos si, por ejemplo, lo que comentábamos del cáncer, son tumorcitos que a veces no se ven en una foto o a veces no se pueden ver al explorar al paciente. Entonces, este tipo de instrumentos nos ayudan a ver por dentro. Obvio. Es carísimo acá en Alemania. Entonces, ¿cómo tratas el tema de no gastemos con este paciente porque por ahí no lo necesitamos? O, ¿cómo es? Lo bueno es que yo no tengo que hacer eso. Pero Alemania tiene todo un sistema en el que todo funciona de acuerdo al diagnóstico. Si, por ejemplo, tú necesitas una tomografía, yo como médico tengo que decir por qué. Entonces, si yo tengo un diagnóstico, aunque sea probable, o una impresión diagnóstica, como le decimos, eso justifica el procedimiento, o en este caso, este tipo de estudio. Pero si no lo tengo, no se puede. Está bien. Entonces, en el caso de las personas que vienen al hospital y se tuvieron que quedar, nosotros, por ejemplo, recibimos dinero dependiendo de por qué están en el hospital. Si llegaron por una neumonía, generalmente una neumonía no necesita esto. Y si le hacemos a un paciente con una neumonía esto, vamos a gastar más en el paciente de lo que el hospital recibe. ¿Pero quién controla todo esto? Todo eso lo hacen las aseguradoras. Ellas son las que mandan. Ellas son las que mandan. Sí. ¿Y controlan mucho? Sí. Y por eso esa sensación que yo a veces tengo en Alemania, bueno, vivo en Alemania, hace mucho que no voy al médico, pero tengo la sensación de que a veces quieren ahorrar conmigo. ¿Es así? Sí, tienen mucho, tristemente, uno se da cuenta también aquí que depende del dinero. Claro. O sea, dependiendo de, incluso los médicos familiares a veces tienden a evitar dar demasiados medicamentos a los pacientes porque eso significaría que ellos están costándole más a las aseguradoras y eso no les gusta. Entonces puede ser que empiecen a limitar ciertas cosas o a tener otro médico cerca y entonces el médico que normalmente hacía eso tiene que mandárselo a alguien más porque ellos a él ya no le dan permiso de gastar en sus pacientes, a veces incluso aunque los necesite. Uy, ¿quién te está llamando? Uy, que no se lo lleven. Hallo nochmal. Guck mal, está hablando en alemán, habla en alemán. Nee, das war ursprünglich so, aber soweit ich weiß, er hatte heute keinen Durchfall mehr. Er könnte eigentlich schon... Genau, ja. Danke, tschüss. Bueno, acaban de ver, no saben el alemán que tiene. Te llamaron, organizaste todo. Sí. Esto es un caso exitoso de alguien que viene de México para trabajar acá, pero sí. No todos los casos, algunos son complicados. Sí. ¿Qué es lo que vos decís? Cuidado, señores, no pierdan el valor, no pierdan las ganas. Hay muchas instituciones involucradas en todo el papeleo que uno necesita para venir a trabajar acá como médico, siendo extranjero, especialmente con los alemanes que siempre te piden tantas cosas, ¿no? Sí, toda la parte de la organización, aunque sí tienen muchos sistemas ya hechos y generalmente los piensan bien, tienen un detalle con el que siempre hay problemas de que existe esta ley muy importante para ellos que es la protección de datos. Entonces muchas veces no se comunican entre las diferentes instituciones y si un hospital ya te dijo que sí para que hagas tu especialidad aquí, tal vez no se comunicaron con la Cámara de Médicos o tal vez la Cámara de Médicos no se comunicó con la Oficina de Extranjería. Exactamente, y los de migración no te dan visa porque no tienen no sé qué y es muchas veces un relajo. Cuando funciona es muy bonito, pero cuando no, te das cuenta de todos los pequeños, las pequeñas áreas que muchas veces uno mismo tiene que resolver y que, como mencionabas, para las personas que se quieran animar a hacer esto, es importante siempre tener una buena red de apoyo, preguntar siempre y buscar ayuda, porque la verdad es que en mi caso solo no lo hubiera logrado. Entonces, ¿y quién te ayudó? Gracias a Dios conocí muchas personas, como otros médicos que trabajaban ya aquí o con personas de la comunidad latina, que están dispuestos a ayudar y que muchas veces incluso, a veces los europeos no nos entienden, pero cuando escuchas, este es un latino, ven, yo te adopto, te llevo a mi casa, te llevo a conocer, te llevo a comer, te enseño cómo se hacen ciertas cosas, eso ayuda muchísimo. Y incluso a veces eso pasa mismo con
otras personas del mismo gremio en el que uno trabaja. Red de apoyo, ya sea con médicos, Sí. con amigos, con vecinos, con alemanes, con extranjeros, siempre es bueno y en todas partes del Sí. mundo una excelente red de apoyo. Saber tus objetivos, saber dónde buscar la información Sí. y no olvidar el objetivo, ¿no? Yo Exacto. vine para acá, hasta acá llegué, ¿cómo tengo que lograr para llegar a mi meta, verdad? Sí, así es. Algunas palabras para todos los que se animen, a todos los médicos en Latinoamérica que se animen a tener una experiencia acá, con Sí. todo el papeleo, con todo. Claro, pues primero los estamos esperando y ojalá que lo logren y bienvenidos. Hasta la semana que viene en un programa más y espero no estar en un hospital, vamos a buscar algo más. Muchísimas gracias, De Iván, nada. por todo el know-how, por toda la información. Claro que sí. Y por toda esta positiveness, como dice, por toda esta parte positiva que nos has traído para que Claro. se animen. Gracias, que no es fácil, se dice fácil, pero no es. La semana que viene. Vamos a hasta tomar un luego. cafecito. Claro que sí. Hay una cafetería acá Sí, sí. y está rico el café. No.